de Antonio Teresa, porque ya hay muchas cosas dichas. Con lo cual, yo puedo ir al grano, que es un poco, voy a tratar de ser breve porque además no tenemos tiempo. Os voy a ofrecer 3 apuntes que inviten a la reflexión y luego mostraremos una catarata de imágenes comentadas hasta que alcancemos creo que acabamos a la última. Bueno, pues 3 apuntes simplemente. En un encuentro como este, luego de todo un gran debate, presenciar imágenes, teoría, publicaciones, alguien del público, cuando invitamos a participar, dijo: ustedes nos pueden contar las historias que quieran sobre las imágenes y el lenguaje de la vida. Yo siempre compraré un libro por el texto. Con lo cual podéis ver que todo lo que hicimos aquella mañana no sirvió absolutamente para nada. Porque esto significa no entender nada. Efectivamente estamos hablando de libros, pero estamos hablando de un tipo de libros muy especial. Y Teresa lo ha dicho. Porque hasta cierto punto son libros para niños, pero hemos comprobado con todo lo que hemos visto que ahí funcionan una serie de cosas que invitan al coleccionismo, a libros que una vez leídos se vuelven a ellos, porque ofrecen algo más que lectura. El segundo apunte, por cierto, que yo contesté a la persona que intervino y le dije, sin entrar en materia y en cuestiones, le dije: ¿usted sería capaz de mantener eso en el caso de un libro en que el 90% de la superficie del libro es imagen? Bueno, el segundo apunte es que también en otro encuentro como este me plantearon un título muy concreto, porque yo tengo fama de irme por las ramas. Y entonces me lo concretaron muy bien. Me dijeron: tienes que hablar de aportaciones de la ilustración al texto. Y yo confieso que yo llegué a pensar que había perdido mi capacidad de análisis y de expresión, porque no me salía absolutamente nada. Y es porque el tema estaba mal formulado. Es decir, yo creo que la ilustración no influye en el texto en el sentido de aportar o desmerecer. El texto, bien concebido, bien escrito y con valor, no se altera. Las ilustraciones podrán ser excelentes, las ilustraciones podrán ser horrorosas, el texto permanece. ¿A qué afecta todo esto? Afecta al libro. Es decir, que habría que plantear ese tema en el sentido de qué aportan las ilustraciones al libro como objeto, como resultado final. Y ahí, bueno, yo en aquella ocasión, yo lo transmito, porque ya os digo que vamos a ir muy rápido, sin desmenuzar un poco todo lo que ha puesto Teresa, que es un poco como sería el desarrollo. Yo creo que la aportación es el estímulo visual. No solo leemos, debemos leer, pero el estímulo visual es lo que nos queda en el aula infantil ilustrado. Por otra parte, el libro adquiere una dimensión artística. Se convierte en un objeto de arte. Tú lo has dicho antes, hay cosas por ahí que tienen valor como arte en sí mismas. Luego viene aquello de la relación. Esto está sujeto a un texto. Podemos admirar una ilustración con valor por sí misma. Hay quien opina que eso no puede ser, que la ilustración nace ligada a un texto y que no podemos contemplar una ilustración sin tener ese texto presente. Yo lo opino así. Luego veremos por qué. Luego, también Teresa lo mencionó, funciona en el libro como un complemento incluso narrativo. Porque ya habéis visto por ahí cómo se van desarrollando unas historias paralelas al eje historia del libro que funcionan casi como segundas lecturas, como recreación de cosas, ¿no? Esto no ocurre cuando ilustramos poesía. Luego pondré un ejemplo de poesía. No ocurre en poesía, porque en poesía quizá lo narrativo es lo que menos nos interesa. Sin embargo, el cuarto punto que sería aportar significados. Ahí sí. Y al ilustrar poesía, esto funciona muy bien. Bueno, había pensado desarrollar un pequeño espacio en cuanto a lección técnica, pero casi voy a pasar porque vamos muy mal de tiempo.
Pero ya sabéis, cada ilustrador se identifica con unos modelos, con una forma de hacer. A mí, Anthony Brown, si no hubiera habido el debate, hubiéramos establecido este tema, porque a mí me pone muy nervioso que este hombre se empeñe con los gorilas. Me pone muy nervioso, porque ¿por qué esa obsesión con los gorilas? Está colocando un rol ahí como de madre autoritaria y a mí me molesta el gorila en el rol de la madre. Pero el hombre llega hasta la asfixia, hasta la locura, cuando se empeña, fijaros, en hacer una versión de la película King Kong. Pero oiga, si la película es la película. No se entiende usted qué quiere usted hacer algo King Kong para que los niños... No, a mí eso me parece un recrearse en unas manías personales, porque además él dice, y esto lo he leído escrito por él, la película King Kong, si hubiera existido Marilyn en el momento en que se hizo la película, la protagonista tendría que haber sido Marilyn. Y entonces en sus dibujos no solo me da Marilyn, sino que me llama Marilyn. Y todo esto me parece un poco demencial, pero claro, son manías de él y son opciones. De la misma forma que yo en mi estilo pues manejo una serie de cosas. Bueno. Y luego el tema de técnica, que bueno, a nivel así de taller para vosotros, pues quizás es lo que menos importancia tiene. Pero luego veréis algunos bocecitos de preparación y eso casi nos servirá. Bien, luego está el tema del conflicto que hay. Sabéis que una cosa en creación, una cosa es la idea y otra cosa es la forma de presentarla. Son los dos. Manejar la cabeza, es decir, que en esto no solo hay una habilidad técnica, sino que hay un proceso anterior, evidentemente. Proceso de saber qué es lo que voy a hacer y luego cómo lo presento. Claro, hay quien piensa que no hay autoría, no hay, la idea es del autor del texto. Ahora bien, el ilustrador acepta ese texto y si en el texto pone la mamá está con el perrito en el parque. No, porque yo creo que lo que buscamos es no mostrar lo evidente, o si mostramos lo evidente, estilísticamente le damos una solución que aporte, que no sea una representación arbitraria. Y esto, si habéis trabajado con dibujos con niños, veis que los niños lo tienen. Ese poder ellos lo tienen. Es decir, cuando se les plantea el tema gráfico de dibujar y tal, ellos siempre aportan cosas, ¿no? Yo, por otra parte, opino que el ilustrador, de alguna manera, se tiene que apropiar del texto. Yo el texto lo tengo que hacer mío. Si no lo hago mío, no acepto el trabajo. Es decir, yo, en el proceso del trabajo, es como si el texto lo hubiera hecho yo. Y esto a veces, cuando intervenimos así en una reunión como esta y hay autores, enseguida se parece el debate. Porque ¿qué es eso de apropiarse? Lo tengo que digerir. Es que si no, no me interesa hacer aquello. Bueno, luego está la cuestión económica y tal, ¿no? Pero lo cierto es que yo leo aquello y de alguna manera, incluso, aunque no me guste, o vea que es un tema ajeno a mi mundo y a mi forma de ver las cosas, puedo llegar incluso a apropiarme de él, porque eso es un esfuerzo, como te diría yo, es un esfuerzo valioso, porque no voy solo a lo que yo creo que me va como estilo, como dibujante, sino que me mezclo en cuestiones que de alguna manera me obligan a documentarme o a reflexionar, en fin, todo eso es como muy aparte. Estaría muy bien hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque en esto de los libros ilustrados funciona mucho esto. Yo veo unas imágenes y es que no me gustan. El niño está enfermito. ¿A quién llamamos? Al doctor House, para que el doctor venga y sepa la enfermedad que tiene el niño. Pero en estas cosas, como nadie enferma, nadie se muere y no hay ningún peligro, es simplemente me gusta o no me gusta, que es una actitud además hacia el arte mayor y todo esto, ¿no? Y como además existe el nefasto refrán aquel de sobre gusto, no hay nada escrito, que es la mentira más... El refranero, claro, aborrece, es popular, evidentemente. Entonces convendréis conmigo en que todo lo que se ha escrito en la historia de la humanidad es sobre gusto. El que escribe de alguna manera comunica su propio, ¿no? Bien, el caso es que eso es muy peligroso. Igual que es peligroso aquello de si no lo veo, no lo creo. Es decir, hay por esta cosa de ver, es decir, la imagen me permite asegurarme de que aquello funciona. Ya sabes que además con las tecnologías estas actuales
ya sabemos que nos pueden presentar una guerra como no es esa guerra, o estuvieron los americanos en la luna, creo que todo el mundo se pregunta actualmente, ¿no? Es decir, que esto de la imagen es la mentira perfecta, porque podemos mostrar lo que queramos, podemos traicionar un texto perfectamente, porque el autor literario puede estar empeñado en que aquello es así, pero si yo como ilustrador me empeño en que sea de otra forma, se puede producir ahí algo interesante, con tensión, incluso con disgusto. Me ha ocurrido el caso de un autor de texto que me elige a mí como ilustrador, porque en una exposición ha visto un dibujito que a mí me pareció, porque a veces la gente funciona así de simple. Han visto una cosita, ay, este me conviene porque lo mío tal y tal. Luego ve el libro y se horroriza. Y yo me entero, porque alguien me lo cuenta tal y tal. De todas formas, también ocurre que, por ejemplo, en este caso, que no voy a citar nombres, 20 años después, como la novela de Dumas, 20 años después, el hombre me viene y me dice, mira, tengo que hacer un acto en donde yo voy a reivindicar, porque se enteró que yo me enteré que se Entonces, un acto como este, pues, aprovechando la reedición del libro, pues, hubo así como un cambio de impresiones, ¿no? ¿Por qué no me gustó? Que esto está muy bien. Esto es lo más didáctico que hay. ¿Por qué no me gustó cuando yo vi tu trabajo? ¿Por qué ahora me gusta? Y yo le dije, mira, que esto se tenía que hacer así. Yo sabía que había riesgo, pero lo hicimos. Bueno, entonces nos dimos un abrazo y la vida continuó. Os he traído una serie de imágenes que en principio no son de álbumes, pero me parece que son didácticas, y en algún caso os voy a hablar, si me lo permitís, cómo a veces me enfrento con los niños en situaciones como esta y les cuento a ellos, porque me parece que para vosotros puede ser muy útil. Entonces, perdonadme si en algún momento adopto una especie de comunicación para los niños, como infantil, ¿no? Porque creo que puede ser. Ya os avisaré cuando llegue el momento. Esto es una ilustración para un relato de Roald Dahl, Las Brujas, que sigue una versión en película con la Angélica Houston. Bueno, pues nada, las brujas tienen las sábanas de color azul, tienen unos zapatos terminados en punta que son su arma asesina preferida. Una serie de historias, ¿no? Fijaros la descomposición de la imagen, es decir, el no realismo provocado. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues de alguna manera para dar un tono enigmático al asunto, las piernas de la bruja están arriba del dibujo y el cuerpo, el torso, el primer plano de la bruja está abajo. Me diréis, a lo mejor un chico ante esto pues no acaba de entenderlo. Es que es muy interesante que no acabe de entenderlo. Entonces él que se lo piense o que pregunte, y entonces ya estamos, ¿verdad?, en el fenómeno este de ver, ¿no? Porque esto se me ha olvidado desde el principio, permitidme una pausa. Retomamos el discurso inicial y entonces esto del ver y leer, ya sabéis que trae historia, esto tiene influencia en la historia de la humanidad. Entonces hay determinadas opiniones en el sentido de que, claro, la lectura es una cosa inteligente y conduce a la cultura, el conocimiento, la lectura de los libros, pero la imagen es el gran peligro, porque quien mira no lee, o quien se acostumbra a mirar no leerá. Y de ahí viene pues el que el papá o la mamá a la hora del libro del niño dice, este libro tiene muy poco texto, este libro tiene demasiada imagen, aparte del precio, este libro tiene mucha imagen, esto mi chiquito y mi chiquito, cuando sabe la importancia de la imagen en la actualidad, si es que hay que espabilar, si no llegamos a nada, ¿no? Pero claro, la gente en su imaginación sigue con la idea aquella de el ciego en la plaza del pueblo, desarrollando la historia para el que no podía leer y contándoles la historia. Que la contaba el ciego, o sea, el que no veía. Les enseñaba las imágenes a los que sí veían, lo que no deja de tener gracia, ¿no? Y de ahí a la portada de las iglesias para que el personal... Claro, esto viene por el analfabetismo generalizado. Afortunadamente los tiempos cambiaron, pero esto sigue como una especie de pozo, un residuo casi, en fin, yo creo que lo llevamos
y lo practicaba. Mi madre lo practicaba, es que mi madre me decía con estas cosas y me decía, ya se veía venir que yo me iba a dedicar a esto, y mi madre lo que hubiera querido que yo fuera como un arquitecto en todo caso, ¿no? Pues seguimos entonces. Pero esto que os he dicho es importantísimo porque incluso en publicaciones además de cierta altura y con gente que se supone que sabe lo que dice, y realmente es muy peligroso, porque esto de arrimar la imagen a la caverna es de incivilizados, mientras que la lectura, esto ya hay un respeto porque nos ha tenido un código antes. Bien, vamos a ver, con las imágenes estas puede ocurrir de todo, Vamos a ver si yo sé manejar esto, porque aquí en Cáceres son muy modernos. Yo no sé si sabré. A ver. Bien. Otra imagen de un relato de Saint-Exupéry, que es un relato igual de vuelo nocturno, y es una acción como sintética. El gran protagonista no es el personaje, sino que es la máquina, el avión. Y luego, que los apuntes que decían que Teresa de la utilización fondo negro, para que la forma destaque, el propio diseño del avión, porque a veces yo creo que no hay el conocimiento de que partimos de un papel en blanco. O quien trabaja yo trabajo con línea, tinta china, y acuarela líquida, y siempre he mantenido este estilo y lo seguiré manteniendo. Pero bueno, hay que trabajar con el ordenador, con la tipografía y tal. Pero hay que inventarlo todo. ¿Qué forma va a tener el avión? ¿Me documento y hago un avión realista o me lo invento? Y yo opté por esa especie de invención de avión paja. Como os digo, son cosas sueltas. Esto es de un texto de Ana María Matute, de Ulises, y os lo he traído un poco, no se ve esto muy enfocado, me parece, pero esta cosa moderna tiene que el aparato es autofoco. Antes cogías una bolita aquí, ¿sabes? Y enfocabas, pero ahora estamos condenados a lo que salga. Bueno, os lo he traído porque un poco por el tema de composición. El gallo tiene papel, pero no es el protagonista es el niño. Sin embargo, veis como aquí el gallo, gran primer plano, casi el gallo, la forma del gallo, es el elemento que distribuye el resto de la imagen. El niño vive sus fantasías en un desván, entonces construye unas velas con una sábana y es un poco su barco en donde va a viajar, etcétera, etcétera. Cuando le enseño esto a los niños, yo les digo, el abuelo está hablando, esto es de un libro en donde la naturaleza se ha perdido y los niños no saben cómo eran los vegetales y las plantas, de un autor catalán. Entonces yo les digo a los niños, ¿cómo podríamos representar que el abuelito le está contando a los niños cómo eran las plantas, las flores, Y entonces la solución es algo que fotográficamente no se podría hacer, ni a nivel realista se podría hacer en efectos especiales, cinematografía, ¿no? Pero de alguna manera, en vez de salir las palabras de la boca del abuelo, lo que sale es la forma de lo que él está contando. Un pequeño relato basado en la Odisea, este pasaje de Polifemo, ¿no? La isla de Polifemo. Bueno, pues ahí veis, hay reconocimiento un poco mi estilo, no hay realismo, hay una composición siempre formal, basada en ciertas geometrías. Los niños me preguntan, las olas son los triángulos. Entonces, ellos de alguna manera, pero fijaros qué interesante es esto, ¿no? Que se salgan del realismo total y vayan, y las piedrecitas esas son como triangulitos que van configurando rocas, algas. Y luego ellos mismos llegan a entender que la cabeza del gigante es tan pequeñita para darle gigantismo al cuerpo. Pues todo eso lo adivina, y luego un poco, bueno, ya veis, el funcionamiento del color, que ahora en unas que vienen lo veis. Me han dicho
dicho, quedando aquí, vuelve la realidad. Boceto de la imagen que veréis, un poco para que de alguna manera pues, transmitáis esto, que esto parte de una idea, esta sería la idea. Pero en esa idea, claro que es abocetada, sin una definición ya total, se convierte en lo que llamamos arte final. Bueno, ya os avisé. Veis el bocetito convertido en lo que llamamos arte final, que es la imagen que entregamos al editor para que se imprima. Los niños me dicen, el mar es de color naranja. Y yo les digo, ¿por qué no? Si queremos que sea naranja, ¿quién nos impide que el mar sea de color naranja? Esta es la libertad artística. Seguimos. Un boceto que ha saltado el dibujo. Esto es de un texto de Joan Manuel Gisbert, que se llama Regalos para el Rey del Bosque. Boceto de una imagen libre, como muy verticalito, y ahí veis cómo todo está resuelto. Realmente esto podría ser el dibujo final ya. Pero es un bocetito que se queda. Bueno, vamos a ver. ¿Camina? Bien. Seguramente el dibujo viene a continuación. Vamos a hacerlo. Y a ver si nos alejamos de los griegos que nos están... Este es el dibujo. Entonces veis como toda la figuración está como estilizada, no hay nada de realismo, cierta simplicidad. Esto lo pongo como ejemplo, esto es un relato de un autor catalán en donde esta figura es una doncella que vigila a su amo, que es esta señora con esta cadena, que parece una especie de maldición de una bruja que la obliga a entrar por el palacio por la cadena. Entonces lo traigo como ejemplo de cómo algo se puede convertir en otra cosa. La representación que habría que hacer es la doncella vigila a su señora. Y eso para mí no ofrecía ninguna, no es una escena interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo escondo a la vigilanta esa, que detrás de unas cortinas, y el tema realmente que a mí me gusta lo desarrollo en las cortinas. Sí que es cierto que el texto cita esas cortinas, pero el texto no dice que las cortinas tengan todo ese desarrollo de imagen. Como es un truco de opción de punto de vista. Este es otro caso. Esto es, los portugueses llegan al puerto de Cádiz. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, una representación que me permite colocar con una multitud con el truco de la escalera que lleva dentro. Y me permite mezclar el elefante con un sinfín de personajes contemporáneos y el recurso, si esto estuviéramos a nivel del suelo, que fuera una representación normal, unos taparíamos. Pero el desarrollo de la escalera en vertical me facilita, ya veis, desarrollar todo ese cúmulo de personajes que cada uno tiene un rol y tal, incluso allá por arriba veis que hay fondo también con edificios y tal, y es un poco lo que sería la puesta en escena, un recurso casi teatral, ¿no? El mismo libro son imágenes para una versión de Post-Luciadas, una versión en catalán, que desgraciadamente no hemos podido hacer en español por razones de líos editoriales y tal. Y lo he traído para que veáis la utilización del color. En la batalla de Arcubarrota, de manera que el ejército portugués se enfrenta al castellano,
pero yo lo valgo todo de una luz dorada que de alguna manera fija el colorido de la imagen, con el recurso de ese primer plano que también facilita el fondo, ¿no? Del mismo libro, esta representación que funde al personaje real humano con la diosa Venus, y entonces están viendo el firmamento, y cuando esto lo enseño a los niños les digo, esto no puede ser real, una diosa no se puede bajar. Además les digo, ¿dónde están ellos? Porque ahí se ve como un montecito, pero al mismo tiempo están viendo la tierra. Entonces eso ya crea en ellos una... En fin, empiezan a dar vueltas al asunto, ¿no? Y ellos mismos dicen, vale, pero las estrellas también son las figuras, las constelaciones. Esa aportada al relato, bueno, pues todo lo que veamos que puede de alguna manera aportar cosas. Os he traído aquí una serie de portadas, que el elemento de portada relacionado con un libro a mí me funciona como un cartel. Al final lo que tenemos que hacer es un cartel sobre ese texto, sobre el contenido de ese libro. Esto es un relato de un autor de Alcoy que habla, ya sabéis, la fiesta de moros y cristianos, está basada en este personaje. Entonces este personaje es el que toma la ciudad de Alcoy, pero muere en la muralla de Alcoy con una flecha que se le clava entre ojo y ojo. Y da lugar a una leyenda de un diamante que era la mirada de Alazrar, que era el nombre del arte. Entonces yo introduzco en el ojo, aprovecho la forma del ojo, para este personaje es que sus ojos eran de un azul extremadamente transparente. Cuentos populares a la luz de la lumbre. Entonces en estos cuentos populares aparece con frecuencia la muerte y el diablo. Hay cuentos relacionados con la muerte y yo de alguna manera he fundido ahí con la presencia del fuego, un lobo que aparece por aquí, que es también un personaje. En el territorio valenciano funciona el tema de lo que aquí sería el zorro tonto y la zorra lista, que allí es la rabosa y la raboseta. Que sabéis que luego ellos se hacen captar, es lo de Tom y Jerry, ¿no? Pero en el mundo animal. Bueno, pues de alguna manera todo esto recoge la idea de drogar con la lumbre, ¿no? Y estos cuentos. Estos son cuentos urbanos de un autor, creo que es de Tarragona, que desarrolla. Y yo me baso en esto porque hay elementos de todas las leyendas urbanas. Una que transcurre en un cementerio, que es un escrito por allí, las luces del cementerio, la ermita. Esta especie de edificio está relacionado con un cuento de un tipo que va a Andorra, se queda dormido en el coche y cuando se despierta le pasa un río. Entiende una situación donde es decir, se al tipo lo drogaron y le quitaron un río. Un relato no es leyenda, está dentro de la leyenda sobrenatural. Y esto es un pez chilubio de estos, que hay unos lagos por allí en un territorio catalán que tienen comprobado que hay unos gigantescos, que se han comido todos los peces que hay por ahí. Y estos peces, bueno, entonces ya veis la combinación que parece un poco como que la boca del bicho. Son elementos, digamos, como de cierta fuerza. Esto también está basado en este es uno de los primeros médicos que estuvieron en la corte papal y hay toda una serie de circunstancias relacionadas con un asesinato, la intervención del diablo. Entonces veis la mano que no tiene, porque el misterio está en quien ha matado a este cardenal. Esas cosas que están de moda ahora. Bien, esto es un libro, esto ya es algo. Es un libro de la editorial de Villavaca que se distingue por unos libros que, dicho por el editor Vicente Ferrer, él no tiene ningún interés en venderlos. Él hace los libros que le gustaría encontrar y si no los vende, pues no pasa nada. Hay que decir que hay una fortuna familiar detrás. Hay unos dineros que nunca se acabarán. Bueno, pero está muy bien que el que se lo puede permitir haga estas cosas. Y esto es una versión actualizada
Con la tecnología que hemos utilizado, las diapositivas se han invertido. Por eso veis los números que están al revés, los números de orden. Lo que está a la derecha tendría que estar a la izquierda. Pero vamos a considerarlo como irremediable y como no es grave. Entonces, el personaje es quien mata a la muerte. Esto está basado en una vieja auca, que en vuestro territorio sería la aleluya. La aleluya, la pequeña hoja, solían tener de 40 a 60 pequeñas imágenes, con su texto debajo. Vicente Ferrer no quiso que hiciéramos esto. No quiso que hiciéramos esto, porque él decía que esto lo que iba a llevar es de que no delante, sino detrás, porque en el libro todo es al revés. El título está detrás, bueno, un libro. Y de hecho, cuando yo dedico este libro, lo dedico también. Bueno, pues. Entonces, Vicente Ferrer parte de la base, de como si no hubiera tecnología actual, él recupera el sentido del libro impreso con tintas especiales, no más de 2. Ahí veis ese azul oscuro que funciona como el negro y el cremita ese, que aunque veis otro crema en el arma que utiliza el personaje, eso es una trama de esto. O sea, sale de la misma impresión de color, ¿no? 2 tintas. Y luego él lo que planteó es que la página, esto es una doble página. Es decir, que el pegado hay que calcularlo siempre para que no rompa o destroce alguna de las figuras. Pues él plantea esto, que volvamos a hacer el libro como los hacían las vanguardias rusas, por poner un ejemplo. Años 20, 30, no había impresión en color y había que recurrir a tintas especiales. Pues he traído algunos textos porque tienen interés. La pelucita se come el lobo. Y esto de alguna manera, veréis, nadie defendía todo esto, porque él decía que el niño que logra entender que, por ejemplo, lo grande puede ser muy pequeño, lo muy pequeño puede ser lo grande. Entonces, los personajes, la alternancia de roles, bueno, la pelucita y el lobo. Esto es lo que os decía de lo grande y lo pequeño. La mosca y Salera. Entonces, de alguna manera, pues es lo que os digo, los niños empiezan, y además esto, trabajado con ellos es fantástico, porque ellos empiezan a inventar situaciones del mundo al revés. Y consiguen cosas maravillosas. A mí me hicieron un dibujo con un señor que tenía en la cabeza un zapatito. El zapatito era el sombrero y andaba con los sombreros en los pies. Hacen cosas estupendas. Bueno, más, me puso la vida. Estoy viendo al revés. 4 más 4 son 2. Lo curioso es que mis amigos matemáticos, ya sabéis que los matemáticos están todos locos, sin excepción. Mis amigos matemáticos me dicen que esto es la verdad. Porque son dos cifras. Que tiene que ver con todo aquello de los conjuntos que se puso de moda hace años. Entonces, bueno, lo del mundo al revés parece muy subversivo, Ojo con esto porque los niños se cogen a esto y empiezan a dudar de todo, claro. Allí ya veis que los diablillos están en el cielo. Y en cambio los ángeles burlan en el infierno. En un encuentro como este había unas hermanitas con su forma de la gira. Y yo, pues de alguna manera le dije, hermanas, yo no sé si a ustedes les parece que esto... Y con gran sorpresa por mi parte, me dijo, no, esto está muy bien, porque los conceptos del bien y el mal en los tiempos que corren... Este es un texto que es un formato de álbum desarrollado por mí mismo como ilustrador y como autor. Yo lo paso rápido porque es una invención en el sentido de que un árbol se mueva. Es decir, los niños, para ellos el concepto del árbol es como muy aburrido. El árbol está condenado a permanecer y a ver siempre el mismo paisaje. Pero si un zahoríco de la ayuda de un rayo mágico de luna hace que uno de estos arbolitos
empiece a andar, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces el libro desarrolla que un pajarito hace nido en el árbol y se despierta al lado del mar. Y cosas de estas, porque el árbol se llama. El libro se llama El árbol. Si el bosque se quema y el árbol se pudiera mover, y entonces ellos dicen, todos, ¡ah, se quieren mover! Y el relato termina en una manifestación urbana, en donde el árbol participa en la manifestación. Ellos me llevarse a una fiesta popular de no sé qué pueblo, en donde hacen esto. Un árbol va de la mano de dos niños. Me parece una idea muy bonita, ¿no? Bueno, un señor disfrazado de árbol, claro. Esto es de un colega escritor de Valencia que se llama Carles Cano. Igual habéis manejado un libro de él, porque él ha escrito bastante. Inventó una cosa de esta que no es nada original, porque esto hay un libro italiano que, en fin, y nosotros lo sabíamos, pero López, bueno, pues si lo hizo, es esto que os digo, de apropiarse uno del texto. Yo vi que aquello no era original, pero bueno. Luego ha resultado un libro muy práctico, porque todo va a ser lo de Cunay, ¿no? Que es jugar a que las letras se fugan de los diccionarios de una biblioteca, se van a una isla y se mezclan. Entonces las palabras dan lugar a nuevas palabras, y si esa palabra suena a un animal, pues al mezclarse, la palabra puro con la palabra canguro da lugar a un bicho que se llama canguro. Esto a los niños les gusta muchísimo. Pero imaginad la dificultad del dibujo, porque en teoría yo tendría que hacer un canguro que pareciera un tubo. Pues en todo caso hay que hacer cirugía Frankenstein. Hay que cortar al bicho por algún lado. Fue muy desagradable. La solución ahí fuera que el culo, veis, que sea la nariz lo que nos permite, ¿verdad? Y el bebé canguro que también. Ya fuma de pequeño. Gato con ratón. Era aquí tuvo que utilizar un recurso que era ratoncillo, un gato, entonces como era esto, ratoncillo, que veis que no cuadra ni a tiros. Un recurso de para esto. Pero bueno, y esto sí que es el puro, ¿lo veis? Disección del gato, cosido del ratón, aunque tal como va la ciencia, ¿verdad? Cualquier día aparece un bicho de estos por aquí, recogiendo la sal. A ver si hay alguno más despedido. Voy a decir eso, Este es el tema de un tarosito, porque es caca y cocodrilo, caca, drilo. Entonces se llama el gran escándalo. Y ese personaje, que es un profesor que va recogiendo la isla, haciendo una apunte de los bichos que pueblan. Esto lo he traído como proceso de trabajo, lamento que esté al revés. Es la historia de Teseo, pero solamente en 5 imágenes. Y son didácticas porque allí veis Teseo, que aquí os lo voy a contar como a los niños. Ahora hay una mano que vemos que tiene un hilo. El personaje entra, lleva una T, porque este es un Teseo modernizado. Superman tiene la S, él tiene la T. Fijaros el dominante de color que son colores tierra. Fijaros en los muros un poco... Bueno, pues en la próxima imagen avanza el relato y ya vemos a la novia de Teseo, ¿cómo se llama esta mujer? A Ariadna, vemos cómo Teseo está inmerso en el laberinto. Al principio no hemos dado idea del laberinto, pero ahora ya se ve. Y aparece además un personaje extraño en rojo, con cuernos, que será el Minotauro. Y entonces yo les digo, ¿dónde nos hemos situado para ver esto? Y ellos mismos me dicen, es como si nos hubiéramos subido a un montecito, a una colina, para poder ver todo el tema de arriba. Aquí ya presentamos el interior y presentamos al Minotauro. Bueno, esto es una pequeña versión en donde, bueno, la cosa dramática del Minotauro matando a la gente en el laberinto se ha justificado por esta manía de transformar estas leyendas que son tan bonitas, ¿no? Y entonces el Minotauro, cuando ataque a Teseo, veis que realmente Teseo es lindo, como le ataca al bicho. Pero finalmente el bicho le dice, el bicho será es un filósofo, conversa y establece una especie de pacto de paz para no agredirse. Y la escena final será Teseo ya fuera con Ariadna y el Minotauro queda ahí. Un poco para que veáis la secuencia de cómo contar la historia en imágenes. Vamos a ver algo más.
Esto es un libro, lamento que esté al revés, basado precisamente en las aleluyas. Es la historia de un bandolero de tierras alicantinas, y yo en ese libro lo que pasa es que desarrollo según secuencias, utilizo algo muy parecido a la aleluya, con imágenes numeradas y pequeños versitos. Se trata de el bandolero acude a un mulero y le dice: esta mula que tienes está muy vieja, no sirve para nada, y la vaca la derriba por un barranco. Y le dice: toma estos dineritos y vete a un ventero que hay aquí que vende una mula que tira muy bien. Aquel, estamos viendo al revés, aquel va al ventero, le da la monedita, pero como el bandido sabe que aquel ha recibido las moneditas que son suyas, le dice: sé que tiene monedas, dámelas. Por lo cual aquel tiene el burrito y él recupera sus monedas. Esta misma historia la he leído atribuida a Robin Hood, y en tierras andaluzas se la atribuye a los reyes tempranos. Lo cual demuestra que cuando la realidad se convierte en leyenda una vez más, pues, a ver si vemos dos cosas más. Bien, un poco para que veáis lo que es la ilustración en poesía. Me colocan el tema de convertir unos poemitas de García Lorca, reconvertirlo en un álbum para niños, lo cual conlleva varias dificultades. Primero, Lorca no escribía para niños, pero sí que tiene algunos poemitas que pueden ser adecuados. Entonces, una editorial, de la Torre, que tiene un más años. Queremos tenerlo para Navidad. Y entonces son poemitas de Lorca, no adaptadas al que las escribió Lorca, pero muy ilustradas con color. Y entonces, esto, tratándose de... Fijaros además que Lorca dibujaba también. ¿Qué hacemos con Lorca? Ponernos en mi papel, que era algo de manera que aquello quiere, luego el respeto que produce Lorca, porque aquello que yo decía de apropiarme del texto, aquí es un poquito fuerte. Gran respeto, pero ¿cómo aporto yo mi estilo sin que aquello se transforme? Pero entonces luego es algo que hay que está la luna, que hay colores. Entonces vamos identificando cosas y lo podemos hacer. Bueno, pues esto os vamos a leer el poemita, que es cortísimo, pero lo vamos a leer por eso. Leemos dos poemitas de Lorca, con lo cual es un homenaje al poeta asesinado en nuestra desgraciada guerra civil. Y este poemita se llama Escuela. Gracias. El maestro. ¿Qué doncella se casa con el viento? La doncella de todos. ¿Qué le regala el viento? Remolinos de oro y mapas superpuestos. ¿Ella le ofrece algo? Su corazón abierto. Decir cómo se llama. Su nombre es un secreto. Y luego le pone entre paréntesis: la ventana del colegio tiene una cortina de encero. Claro, son cosas gratas de hacer, indudablemente, pero vamos a ver, un segundo. ¿Apagamos? Volvemos a ver. Yo creo que nos vemos, vamos a mantener la imagen. Porque igual le apetece a alguien de los asistentes subir aquí a leer. No, Macías tiene que subir a leer. Este que lo lea Macías. Sí, vamos